La Organización Mundial de la Salud declaró emergencia de salud pública mundial por viruela del mono. Señalaron, tenemos un brote que se ha propagado rápidamente por todo el mundo. El brote de viruela del simio se propaga rápidamente, declaró este sábado el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, en una rueda de prensa. Pero bueno, México no se queda atrás con las investigaciones sobre estos casos y ya tenemos en la línea a Baruch Díaz, jefe de la clínica del viajero de la UNAM. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Priscila. Saludos al auditorio. Doctor, lo saludo con muchísimo gusto y quiero saber, todos queremos saber cómo se encuentra México en cuanto a la viruela del mono, esta enfermedad de la que trascienden en las redes sociales tantas imágenes de brotes por las manos, por los brazos, pero en México, ¿cómo nos encontramos con relación a este tema, doctor? Bueno, México, a raíz de que la Organización Mundial de la Salud ha declarado una emergencia de salud pública de interés internacional, México ya emitió un comunicado de prensa a través de la Secretaría de Salud el 23 de julio, en donde pues plantea algunas acciones preliminares para estar preparados ante esta emergencia de salud pública. De tal manera que nosotros pues sabemos que cuando se declara una emergencia de salud pública de este interés y tipo internacional, pues estamos cumpliendo 4 criterios básicamente. Uno es que la gravedad de esta enfermedad puede traer consecuencias importantes a la salud de la población. El segundo es que es un evento extraordinario, que se puede propagar a nivel global y que el riesgo de que se tomen medidas para restringir los viajes o el comercio internacional es latente. Entonces, México se encuentra ubicado en el grupo 2 de 4 grupos que establece la Organización Mundial de la Salud para pues, dividir a estos países. Esto significa que cuenta con casos en humanos recientemente importados, pues está superando los 50 casos en nuestro país, principalmente concentrados en 2 entidades, que es Jalisco y la Ciudad de México. Y pues las recomendaciones que deberá de seguir México y que también coinciden con el comunicado de prensa que emitió la Secretaría de Salud este fin de semana, es que se debe de implementar una respuesta coordinada y dirigida a grupos de alto riesgo, que incluya una estrategia de comunicación. Esto va a ser muy importante, que sea proactiva, que empodere a la comunidad expuesta. Habrá que mejorar nuestro sistema de vigilancia epidemiológica para poder hacerlo activo ante la búsqueda de casos sospechosos y un programa preventivo que también incluya la vacunación de grupos de riesgo. Esta última directriz, que es la vacunación de grupos de riesgo, todavía no está clara cómo la va a manejar nuestro país, ya que no se ha hecho público un programa de diplomacia en salud que pueda acelerar las negociaciones y el financiamiento y la compra de vacunas contra viruela del mono, y una vez que se compren, cómo es que se va a establecer las prioridades y los criterios de vacunación en nuestro país. Por el momento, pues sabemos que pues hay varios grupos de alto riesgo. Están los hombres que tienen sexo con hombres, pero también están los grupos de embarazadas, los grupos de niños y pacientes con algún tipo de inmunosupresión, que son estos grupos que puedan llegar a desarrollar complicaciones cuando se exponen a esta viruela del mono. Doctor, esta es la segunda vez en 2 años que la Organización Mundial de la Salud declara una emergencia global. Recordaremos, pues la primera fue en el 2020 con el coronavirus, pero en el caso de la viruela del mono me llama mucho la atención que las recomendaciones para prevenirlas son muy parecidas a las del COVID. Pues sí son muy parecidas porque ambas
tienen que ver con un contacto directo y estrecho con personas, es así como se contagian. Obviamente el COVID, por ejemplo, tiene mucha mayor transmisibilidad a través de las gotas respiratorias, incluso las microgotas, que son las que se pueden quedar suspendidas en el ambiente un periodo prolongado, a diferencia de la viruela del mono. La viruela del mono, las personas deben de estar en un contacto bastante estrecho y por un tiempo prolongado para que puedan adquirir esta infección, y pues después de un periodo de incubación que va en promedio de 10 a 12 días, pues desarrollen esta enfermedad que es característica y que comienza con un rash. Generalmente en estos casos de este brote, el rash ocurre en regiones perianales y en regiones donde se encuentran los órganos sexuales, y después se generalizan y comienzan a aparecer las vesículas características, que son muy parecidas a las de la varicela, ¿no? Por así decirlo, para que la población tenga una referencia. Entonces, ahora, aquí también el problema es que pues se necesita condicionar a las unidades receptoras de casos sospechosas con equipo de protección personal especial para la viruela del mono, también con tecnología, sobre todo de diagnóstico, porque pues es muy limitada, solamente se encuentra concentrada en el INDRE, en el Instituto Nacional de Referencia y Diagnóstico Epidemiológico, en la Ciudad de México, y bueno, esto se debe de diversificar, de centralizar para poder tener equipos con esta capacidad de diagnóstico y poder establecer la vinculación causal de la gente en todo el país sin necesidad de enviar las muestras hacia la Ciudad de México. Y pues también esperamos que se creen líneas de alianzas entre la academia y la ciencia y el Estado mexicano para desarrollar programas especiales de capacitación, las líneas de investigación que permitan ampliar los conocimientos en cuanto a esta enfermedad y el acontecer en nuestro país. Entonces, en México van 50 casos, doctor. Pues ya van más ¿Ya van de más? 50. Sí, la cifra se está confirmando diariamente, incluso dentro de un día está cambiando. El día del comunicado de prensa, que fue el sábado 23, se confirmaron ya 55 casos. En estos momentos ya se está elevando la cifra por arriba de los 60 casos confirmados en México, y bueno, esta cifra va a seguir aumentando mientras la población no cuente con información clara sobre qué es, cómo se transmite, cómo se previene. Y bueno, esto depende mucho de las colaboraciones entre la Secretaría de Salud, que lance su campaña informativa, pero también las alianzas entre la iniciativa privada y la sociedad civil organizada para promover este tipo de información que ayude a la población a percibir el riesgo de una manera adecuada. Doctor, en caso de que alguien desarrolle síntomas de viruela del mono, ¿qué tiene que hacer? ¿Tiene que acudir al hospital, tratársela en casa? ¿A quién le tiene que dar aviso? Bueno, lo primero que se debe de hacer es que se tiene que sospechar esta enfermedad solamente si hay una asociación epidemiológica. Esto quiere decir si se hizo un viaje reciente a algún país en donde se esté confirmando o reportando esta enfermedad. También si tuvo prácticas sexuales. Generalmente los casos están concentrados en hombres que tienen sexo con hombres, entonces puede ser un factor de riesgo importante. Entonces, si ha hecho un viaje reciente o estuvo en contacto con algún caso confirmado, pues lo que debe de hacer es primero acudir con un médico y obviamente pues expresar este antecedente de viaje, que es importante pues mencionarlo, porque si no los médicos van a sospechar otro tipo de enfermedades no relacionadas a este brote. En segundo lugar, también se debe de hablar a la unidad de inteligencia epidemiológica
del Gobierno de México, que es la misma unidad de inteligencia epidemiológica que manejaba también los casos de COVID-19. Pues esto es importante para recibir asesoría y una orientación de qué centros son los receptores de casos sospechosos y seguir las indicaciones. También se puede solicitar apoyo a la Clínica del Viajero de la UNAM y orientación a través de su sitio web, y ahí pueden encontrar los números de teléfono y de WhatsApp institucional en donde pueden solicitar atención o orientación con respecto a dónde comunicarse o a dónde acudir. Gracias, doctor. Muchísimas gracias por la información, por los datos y bueno, por aterrizarnos al respecto con este tema tan importante. No, pues gracias a ustedes, y solamente para mencionar que el teléfono de la Unidad de Inteligencia Epidemiológica del Gobierno Federal es el 55 53 37 18 50, y ya en estos días estará también lanzando por parte del Gobierno Federal una línea de atención especializada para este tipo de casos sospechosos. Muchas gracias, doctor. Hasta luego y buen día. Hasta luego, son 7 de la mañana con 46 minutos. 70 casos confirmados de viruela del mono en México. En México hasta ahora, Jalisco y Ciudad de México son las ciudades, son los estados con mayor número de reportes de viruela del mono o viruela símica en el país.